Con la venia, señora presidenta. Ministro, muy buenos días y bienvenido de nuevo al Congreso. Se produce esta comparecencia a petición propia del titular del Departamento de Interior y se aprovecha para acumular determinadas solicitudes de comparecencia referidas a otros objetos diversos. La intervención de esta portavoz se contraerá a dirimir determinadas cuestiones atinentes al estado de alarma y también a la vacunación de nuestros agentes. Ministro, le agradecemos que comparezca ya para finalizar este periodo de sesiones, para despedirse. Y la duda que tenemos es si esta comparecencia es la última que usted celebra como ministro del Interior, porque a la vista de las informaciones que se están publicando en medios parece que, como ya le hemos dicho en alguna ocasión, la circunstancia de que usted haya sido tan valorado por nuestro presidente del Gobierno por tragar con todo no ha sido suficiente para que le mantengan como titular del departamento. Así que díganos, ministro, ¿se está despidiendo de nosotros? Usted, según le atribuye legalmente tanto la Constitución como la normativa de referencia, tiene una importante función, muchas, pero específicamente la promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en particular la libertad y seguridad personales. Hay que tener en cuenta estas importantes funciones en relación con lo que voy a exponer a continuación. Hoy hemos conocido que el Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Vox contra el primer estado de alarma, porque, tal y como denunciamos, y se lo hemos denunciado a usted personalmente, constituye y constituyó un estado de excepción encubierto. Y ustedes lo que hicieron fue suspender inconstitucionalmente los derechos fundamentales y libertades públicas de 47 millones de españoles. Teniendo en cuenta que usted es el responsable de velar por nuestros derechos y libertades, en su caso es especialmente grave. Así que le pregunto, señor ministro, ¿qué hace todavía aquí? ¿Cómo es que no ha dimitido antes de que le eche nuestro presidente del Gobierno? Porque usted era el responsable de velar por nuestros derechos y libertades. Le indicamos que esa suspensión de derechos fundamentales solo cabía en un estado de excepción. Y usted lo que hizo es lo que ha venido haciendo como titular del departamento, plegarse al mejor criterio de la voluntad política de su presidente. En relación con las multas, recordará también, ministro del Interior, cómo usted y yo hemos tenido durante una interpelación urgente en el Congreso un debate jurídico en el que le exhibí el informe de la Abogacía General del Estado que usted mantenía oculto, el informe de fecha 2 de abril de 2020, porque sucede así que no pocos juristas de reconocido prestigio, en un criterio que comparto personalmente por completo, indicaron y alzaron la voz para denunciar que las denuncias y propuestas de sanción basándose exclusivamente en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana era claramente ilegal. Usted, en su contestación, cuando yo le exhibí de forma sorpresiva ese informe emitido por la Abogacía General del Estado que venía a declarar ilegal la instrucción que usted había emitido en fecha 15 de marzo de 2020, considerando suficiente la imposición de las sanciones en base a esas denuncias basadas, valga la redundancia, en el artículo 36.6, lo que dijo es que la Abogacía del Estado, emitía informes, era un órgano consultivo, pero que usted tenía su propio criterio porque contaba con su propio departamento jurídico en el Ministerio del Interior. Supongo que se refiere usted a su criterio de soberbia, al igual que el del secretario de Estado de Seguridad. Y fue ese criterio suyo, impregnado de su soberbia habitual, el que finalmente prevaleció en contra del informe de la Abogacía General del Estado que, reitero, desveló este grupo parlamentario. Los 99 días del primer estado de alarma acabaron con 1.142.127 propuestas de sanción y más de 9.000 detenidos, en base a propuestas de sanción que se sustentaban en un criterio jurídico ilegal. Queremos preguntarle, señor ministro, ¿cuántas de ellas se han tramitado? Porque en febrero de 2021 únicamente 7.000 de ese más de 1 millón de propuestas de sanción habían acabado con sanción impuesta por las distintas delegaciones del Gobierno. El resto no se habían tramitado. De las tramitadas, es decir, de las 7.000, ¿cuántas se han tumbado por la justicia? Y ahora díganos, ministro, antes de dimitir, ¿va a pagar usted el importe de las costas procesales a las que está siendo condenado el Estado como consecuencia de la declaración ilegal de las multas impuestas? La realidad es que los agentes se jugaron su vida y en un momento inicial sin ningún medio de protección, y ello para denunciar actuaciones de los ciudadanos que se limitaban a ejercer sus derechos y libertades a pesar de un estado de excepción encubierto y claramente inconstitucional.
Quiero preguntarle, señor ministro, la Comunidad de Madrid ha licitado un contrato de urgencia por cuya virtud encomienda a una empresa externa la gestión recaudatoria de todas las multas impuestas durante los estados de alarma por contravención por parte de los ciudadanos madrileños de las distintas limitaciones que se incluyan. ¿Va a ordenar a la Abogacía del Estado que recurra ese contrato claramente ilegal que externaliza a una empresa externa, valga la redundancia, y privada, la gestión recaudatoria? Le ruego que me conteste con precisión, teniendo en cuenta o tomando en consideración que yo he recurrido contratos similares en el norte y se han tumbado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El estado de alarma que decretaron ustedes de manera ilegal sobre la Comunidad de Madrid en fecha 9 de octubre de 2020 dio lugar al despliegue de 7.000 agentes que lo que hacían era registrar ilegalmente los vehículos de aquellos madrileños que intentaban marcharse de la Comunidad de Madrid o entrar a la misma. Usted, de manera ilegal, compareció tras el Consejo de Ministros a las 3 de la tarde diciendo que el estado de alarma había comenzado a desplegar su vigencia, y lo siguiente que vimos fue en los medios de comunicación, en los telediarios, agentes que registraban vehículos maleteros de forma ilegal, como denunciamos, porque como bien sabe, ministro, si es que todavía recuerda su condición de magistrado, el estado de alarma, como determina la Ley Orgánica 4/81, entra en vigor al tiempo de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo cual tuvo lugar 2 horas después del momento en el que usted dijo que ya estaba en vigor ese estado de alarma. Díganos, ministro, ¿por qué no ha dimitido con posterioridad? Y por último, sobre la vacunación en Cataluña. Le voy a leer una carta, ministro. Excelentísimo señor Garriga, por referencia a nuestro portavoz en el Grupo Parlamentario de Vox en Cataluña. Mi nombre es tal, pareja de un guardia civil en activo con destino en la unidad de GRS en Cataluña, y me dirijo a usted en mi nombre y en el de nuestras familias para hacerle saber lo ocurrido durante los anteriores meses. Él, como tantos otros compañeros destinados en Cataluña, no fue vacunado contra la COVID por parte de la Consejería de Salud de Cataluña, a pesar de las normas que había dictado ya el actual gobierno respecto a la distribución de estas. En el mes de mayo, mi pareja fue contagiada por la COVID junto con otros 15 compañeros más, mientras se encontraba en comisión de servicio fuera de su lugar habitual de trabajo, y su familia dando seguridad en la central nuclear de Tarragona. En ese tiempo tuvo que ser ingresado en el hospital de San Joan durante 16 días con un diagnóstico de neumonía grave, trombosis y embolia pulmonar, de la que todavía a fecha de hoy se encuentra afectado. Durante el ingreso, los médicos nos comunicaban diariamente la gravedad de la situación y cómo ellos mismos temían por su vida. No puedo leerle de manera completa este escrito que hemos recibido de un familiar de un guardia civil que casi pierde su vida como consecuencia de la actuación discriminatoria movida por simple odio de la Generalidad de Cataluña, que discriminó a nuestros agentes postergando su vacunación, reitero, por simples motivos ideológicos. El único culpable es usted, porque teniendo los medios necesarios para vacunar a nuestros agentes, permitió que sus vidas corriesen peligro. Muchas gracias, señora presidenta. A continuación.